yo la verdad que incluso creo que te debe pasar casi lo mismo. Pensamos de que, bueno, la reforma de la Constitución, que indudablemente que era importante, etcétera, etcétera, iba a traer Algo ha escrito por ahí. algo, no sé si tuviste la posibilidad de leerlo, pero sí, sí, hemos escrito. Perdón, Sí, yo tengo un libro sí, también sí, de la sí, 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 Reforma, por pero supuesto. yo el tuyo lo compré. ¿Ah, sí? Por Bueno, supuesto. tenemos que a ver la producción, por favor. Sí, no, no, vamos a tenerlo porque Lo, me gusta. lo Leí compré. el primero, Ah, sí. porque, Bueno, porque de eso me tuve, digo, lo sabes, para. ¿Te acordás cuando hacía un programa de la Reforma? sí, Que claro. estuvimos 20 días, bueno, lo leí el primero 2 veces, por la duda, ¿viste? Claro, estuvimos 60 días, pero digo, Sí. 2 veces Este tiene tiene la Constitución Ujú, titulada, etcétera. Después hay un comentario ujú, de 60, 70 páginas mías. Después están las leyes que hay que dictar, entre ujú. otras la electoral. Después hay una muy interesante apéndice que es con vocablos. Hay más de 2000 vocablos Ujú. para que uno pueda encontrar rápidamente, bueno, puedo decir juicio político, Claro, gobernador, justicia, y vos tenés el artículo y la página a la que corresponde, ¿no? Así genial. que para todo también el que no es especialista en esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, ¿lo pueden conseguir en las librerías o te lo pueden Sí, pedir sí, está por... en librería Juris, que Ujú, es una librería jurídica, ujú. pero los mandan, los pueden buscar ahí, lo encuentran, no hay problema, o me comunican, no hay O se problema. comunican por tu red que corresponde rápido. Yo decía, a ver, con la reforma constitucional, en lo personal pensé, digo, bueno, con todo lo que se dio en la reforma, cómo se dijo, ya lo hablamos. Digo, bueno, van a dictar leyes que le van a venir bien a todos, no a algunos. Ujú. Y hoy la verdad que veo que el proyecto, por lo menos el oficialista, digo, está limitando más que ampliando. ¿Cómo Sí, lo ves? sí, sí. A ver, creo que partiendo de eso que decías de la reforma es cierto que de alguna manera brinda mandatos para que se dicten leyes, en este caso electorales, porque, por ejemplo, dice hay que establecer un nuevo órgano electoral, por Ujú, ejemplo, ujú, un tribunal electoral, etcétera. Bueno, da pautas sobre eso, sobre los partidos políticos, hay que reglamentar los institutos de participación política, ujú. todo eso está bien. Pero también dice, hay un artículo expreso en la Cámara de Diputados que es la representación proporcional, que esto sí es un cambio muy importante Ujú. porque antes teníamos la mayoría automática. Automática. Ujú. Ahora, ¿qué significa el principio de proporcionalidad? Que debe haber una equivalencia entre los votos que se obtienen y las bancas que Ujú. se reconocen. Es decir, más votos, más banca. Claro. Históricamente lo que hubo con la Constitución del 62 fue sobre representación de las mayorías, porque el que ganaba se llevaba 28 bancas, Ujú, o sea, el 56% de las bancas, nadie sacaba el ujú. 56%. Y las minorías tenían una subrepresentación. Entonces, ahora debiera haber un equilibrio. ¿Qué es lo que están pretendiendo hacer con las leyes electorales? Restringir ese principio mediante dos mecanismos. Ujú. Uno, los umbrales electorales y otro, el diagrama, el diseño de la boleta única de papel. Ujú. Cuando vos le vas, Vamos por parte, ¿eh? ¿cómo no? Vamos por parte porque es importante. Yo creo que, a ver, es revelador cómo lo explicás, porque además sos docente, hay que decirlo, pero además es importante, no solo para la audiencia, sino para los que estamos de este lado y decirlo de la mejor forma también. Ahora digo, antes de que hablemos de los umbrales de la Sí. boleta, de alguna manera estábamos esperando esto de echa la ley, echa la trampa, ¿no? Ahora está la trampa, se está por cocinar, o se está cocinando la trampa. Me parece que va por ese lado, ¿no? Yo no sé si llamarlo trampa, lo que Ujú, sí es, las reformas normalmente lo hacen los actores políticos. ujú. Y obviamente nadie hace una reforma electoral para perjudicarse, Claro. sino para beneficiarse. El tema es cómo se hace. Y me parece que acá se está forzando, porque cuando uno hace una reforma, dice, bueno, ¿por qué hay que reformar? ¿Qué es lo que hay que reformar?
y cómo hay que reformarlo. Es decir, la boleta única de papel, por ejemplo, no funciona mal. Claro. Hace 15 años que tenemos boleta por categoría, todos la elogian en el país, todos dicen qué bien Santa Fe. Bueno, ahora queremos cambiarla, ¿no? Queremos cambiarlas con un diseño distinto. Y te voy a dar un dato sobre el umbral. A ver, Bueno, vamos con los... Bueno, quiero corregirte algo. Disculpa. Sí. Cuando dice, los políticos, dijiste, los políticos no hacen las reformas para perjudicarse. Bueno, casi lo hizo Obey en su momento. Exactamente. Casi lo hizo Obey. Es la excepción. Es la excepción. Porque en definitiva, sí, te habrá pasado a escuchar. Lo he dicho yo a eso. Sí, porque además hacían los peronistas, hablando mal y pronto, hacían cola para putearlo. Tenían una ley, una forma. Mira, te voy a dar otro dato. A ver. Un minuto. Sí, por supuesto. Todo lo que ¿Te acordás? Te damos la ley de Lema. Sí. Bueno, todos los candidatos a gobernador habían hecho un firmado que iban a derogar la ley de Lema. Y hasta el final, Obey no lo decía, claro, porque estaba el peronismo detrás, ¿no? Que funcionaba la ley de Lema. Yo estaba en una institución llamada Ejercicio Ciudadano, que era la que había convocado para eso. La tarde anterior, a las 48 horas, Obey me manda un correo a mí, porque yo era parte de esa organización, donde concretamente se obligaba o prometía que iba a derogar la ley de Lema. Algunos no le creyeron, pero la verdad que cumplió su palabra. Y la verdad, esa no benefició al peronismo, es cierto. No benefició, pero en definitiva terminó ampliando las posibilidades y haciéndola más fácil incluso para la gente. Pero totalmente. Que también pasaba. ¿Querés arrancar por los umbrales? Porque ese yo creo que uno de los puntos, bueno, los dos, lo de la boleta también, pero lo de los umbrales es... Lo de umbrales es muy, muy grave. Y te voy a dar yo te escuché recién que estabas hablando correctamente. El porcentaje que establece el peronismo en el Senado y el radicalismo en diputados es del 5%. Y yo le quiero decir a vos y a la audiencia que la única provincia argentina que tiene el 5% del padrón, porque este es el problema, del padrón, es Jujuy. Claro. La única. Todas las demás provincias argentinas o tienen el 3% del padrón, como Córdoba, como Mendoza o Santa Fe, o tienen, como corresponde, sobre los votos emitidos, porque las bancas se distribuyen sobre los votos emitidos, no sobre el padrón electoral ficticio, que además la mitad de la gente no va a votar, como pasó en la Convención Constituyente. Y hay 9 provincias argentinas que no tienen piso alguno. Claro. Entonces digo, nosotros vamos a estar tristemente arriba en este podio de restricciones electorales, algunos le pueden llamar proscripción electoral, en donde ciertamente se necesitan más de 141.000 votos para entrar al reparto de las bancas en la Cámara de Diputados, que realmente yo digo, es un atentado, una limitación de la democracia, porque ¿qué hacen los sectores sociales que dicen yo quiero votar a este o a este? Sí, pero este saca 100.000 votos, este saca 120, otro saca 130, ninguno está representado. Entonces, ¿qué hace cuando esto desincentiva la democracia? Claro. Porque o no va a votar, que es lo más grave de todo, porque dice, ¿por qué voy a ir a votar si no tengo a quien yo quería, no puedo votarlo? No puedo votar en democracia a quien yo quiero. Entonces, digo, o dice voy y voto al mal menor, o voto a las grandes coaliciones, que es lo que se pretende. Porque lo que se pretende es que haya 2 o 3, no más opciones, y todos los demás quedan afuera, o tenés que acompañar. Claro. Entonces, en la Cámara de Diputados el proyecto del justicialismo es el 3,5%. 3,5%. Y correctamente el socialismo el 3%. Que en definitiva te quiero hacer esta pregunta. Porque uno cuando habla del padrón, cuando es del 3% del padrón, a la hora si fuera al revés, los votos emitidos, digo, el porcentaje es más alto. Obvio. Claro, es mucho más alto. El 3% son prácticamente 7, 8 habíamos sacado la cuenta. Pero claro, entonces, digamos,
La verdad que hay un problema allí y yo me temo A ver. que esto que vos decías, que puede haber un acuerdo, que se puede bajar, etcétera, yo me temo que entre el 3, que es el más bajo, que es, bueno, no, el FAS propone directamente eliminar todo tipo de umbral o de piso, salvo para la entrar de la primaria a la general, ese sí. Pero si no, no tiene piso, no propone piso. Pero yo lo que temo es que entre el 3 y el 5 acuerden el 4. Claro. Y la verdad que el 4 también, otra vez, en el concierto del país quedaría segunda entre los sistemas más restrictivos de la participación política. Se llenan la boca de hablar de participación política, pero vos a una porción muy importante de la sociedad santafesina no va a estar representada. Lo va a dejar afuera. Bueno, por eso digo, ganamos en la reforma y la verdad que estaba muy bueno cuando metieron, yo creo que a todos los que seguimos la política y los que queremos participación sobre todo, esta idea de distribuir las bancas por todo el DON ya era algo muy positivo, pero esto lo restringe. Me sorprendió algo de uno de los proyectos, si no me equivoco, del proyecto Radical, que habla también, en este punto tengo que ser concreto porque los tuvimos ayer a todos los proyectos, no lo estudié, en el punto que le voy a charlar con Oscar, tampoco estudiaste todo, pero hubo sí. un ítem del proyecto Radical que habla que para la distribución de la lista final interna, cada lista tiene que sacar más del 10%, o el 10%. El 10%. Esto también es un tema, pero claro, porque antes, vamos a suponer unido, 10 listas en Rosario. ¿Cuánto sacaron el 10%? Exacto. Yo te voy a hacer más. En la convención, si se utilizaba, volviendo al 5, si se utilizara el 5% del padrón electoral, no solo que el FAS quedó, el Frente Amplio de la Soberanía quedó afuera, no hubiera entrado Lewandowski y Giustiniani, porque era alrededor del 5, del 3 y algo por ciento, 4%. O sea que hubiera quedado afuera una gran parte de convencionales que estuvieron presentes en la convención. Entonces, me parece un problema. Hoy esto de las listas internas que se propone el 10, hoy es 1,5 de los votos emitidos. Claro. Porque es posibilidad de darle adentro de una coalición las mayores posibilidades de los partidos. Después saben que van a ir a competir con las demás fuerzas y coaliciones y la proporcionalidad de por sí ya deja afuera a quien saca menos votos. Entonces, ¿cuál es el peligro de la fragmentación en la provincia de Santa Fe? No hay peligro de fragmentación, al contrario, no hay peligro. ¿Hoy existe fragmentación en la provincia de Santa Fe? No, la verdad que no. Tienen mayoría. Ahora, si ya se especula porque creen que no van a tener mayoría y por eso hay que hacer estas cosas, me parece que está mal. Primero hay que ganar. Primero hay que ganar, vamos a ser buenos. Primero hay que ganar. De todas formas, yo lo que planteaba en tema de mayorías y minorías en las cámaras, bueno, tuvimos 2 de 3 de gobiernos socialistas con las 2 cámaras en contra, prácticamente Perotti con las 2 cámaras en contra, porque si bien tenía parte el Senado, pero también opositor, sus propios senadores, y pudieron gobernar. Alguno mejor, otro peor, pero pudieron gobernar. En el caso de Bonfatti tuvo las 2 cámaras. Las 2 cámaras, sí, es una sí. cosa brava, gobernar así. Pero se pudo hacer. Sí, lo pudo hacer. No hubo problema, ¿no? Es decir, que hay que ser muy prudentes en esto y ver lo que pasa en otros lugares, ¿no? Reitero, cuando uno compara sirve porque puede mejorar. Entonces, no hay razón para que esto sea así. Bueno, otra cosa que yo, a ver, se lo podría limitar de otra forma. Bueno, tengo mi idea, pero me gustaría saber la tuya, porque también va a haber una cuestión allí restrictiva con los votos para que un partido siga en pie y siga existiendo. Digo, hay un mínimo para no perder la personería. ¿Cómo lo ves a esto? Mirá, no, yo quiero decirte, porque lo he manifestado más de una vez, que yo no estoy de acuerdo con estas
pymes políticas o estos partidos que aparecen y desaparecen solamente para el momento de las elecciones, de conformar estos negocios de la política. Eso es cierto. Yo no creo que en el país ni en Santa Fe tengan vida tantos partidos políticos. Me parece que los partidos están vaciados, los grandes partidos, con más razón los pequeños. Y además porque uno, es cierto, le da fondos públicos a esos partidos, a través del voto, a través de la publicidad. Bueno, por lo tanto, me parece que hay maneras de controlar la vigencia, la vida de los partidos, mediante adhesiones, mediante rendición de cuentas, es decir, hay mecanismos para darle caducidad a los partidos que no existen. Hay mecanismos, pero cuando vos pretendés hacerlo mediante una medida tan general que es las barreras electorales o los pisos electorales que no tienen ningún fundamento, ya no tiene fundamento hacerlo sobre el padrón, más aún hacerlo alto, como para que, bueno, grandes sectores de la sociedad no estén representados. Entonces, creo que se puede limitar la presencia de partidos inexistentes o partidos pyme, como se suelen llamar, pero no es la vía la del umbral electoral. Totalmente, estoy de acuerdo. Vamos a la boleta única. Y te cuento que hicimos los deberes y traje. Vamos a ver si es. Porque, bueno, en esto, hay en distintos proyectos, hay uno que fue el que más leí, que te indica cómo tiene que ser el diseño de la boleta. Pero, bueno, primero, yo creo que vas a coincidir en que lo mejor que hoy lo puede pasar es tener la boleta única tal cual como estaba. Porque por categoría. Incluso hoy la gente ya se acostumbró a esto. Totalmente. Mirá, yo escuché como fundamento de esta lista que vos seguramente vas a mostrar, dos argumentos. A ver. ¿Por qué se cambia? Porque lo que yo decía, hay que decir por qué hay que cambiar. La Constitución no pide que se cambie el umbral ni que se cambie la boleta única. Es decir, esta es una decisión política de los partidos, del gobierno, no lo pide la Constitución, aclarémoslo. Entonces, los dos argumentos que se dan son porque es más simple votar así como ellos están proponiendo o vamos a contar, y porque es menos costo, porque en lugar de imprimir 5 boletas, imprimir 2 boletas. La verdad que, empezamos por el principio, por este final, el costo no puede ser un argumento. La democracia no amerita la motosierra. Claro. Es el mismo argumento que hacen a nivel nacional, y este lo está haciendo un senador radical, digamos, claro. ¿No? Es decir, me parece que ese no puede ser el argumento. Por el costo restringir. Bueno, y segundo, la simplicidad. ¿Qué es lo que proponen? Proponen una lista grandota, va a ser grande, porque va a ser gobernador y vice, diputados y senadores en una sola boleta. Y en la otra, intendente pegada a la de concejales. Y además, en el caso de la grande, digamos, de gobernador, va a haber también, se propone, todo esto es propuesta, ¿no? Todo es propuesta. Un casillero para votar la lista completa. Porque si no, vos podés, es cierto, vos podés votar senador de uno y partido y diputado de otro, ¿no es cierto? Eso supongo que lo harán. Pero digo, yo pregunto, a la ciudadanía le preguntaría, ¿qué es más simple? ¿Qué es más sencillo? ¿Votar como lo hacemos ahora? Uno por categoría, uno vota a concejal, a diputado, a gobernador. O esta, en donde en una papeleta, yo para votar a gobernador tengo que votar, si quiero votar distinto, tengo que votar acá. Y a senador acá y a diputado acá. Claro. ¿Es más sencillo o más complicado para la ciudadanía? Más complicado. En las provincias, los diseños son como son. Córdoba, Mendoza, tiene los diseños de toda la boleta, todo. Desde el gobernador al Tribunal de Cuentas, pasando por los consejos escolares, no sé, todo. Muy bien. Como Buenos Aires también. Lo que digo es, pero no tienen boleta única Buenos Aires, de papel. Pero digo, votar de esa manera, ciertamente va a confundir en Córdoba y en Mendoza los votos anulados
fueron más grandes, porque ¿dónde se pone el casillero de lista completa? Mucha gente lo pusieron de una manera que parecía que votaba la lista completa, pero en realidad votaba al gobernador. Al gobernador. Y se quedaban todos los otros votos anulados, porque no había... No había. o en blanco, O en blanco, según. en blanco. Bueno, esta es la boleta de Córdoba. Esta es la boleta de Córdoba. No sé de qué año, pero bueno, Sí, es para más o menos tener una idea. sí, Allí está, en el cuadro más oscuro, así es. es lo que uno puede decir, bueno, La, la lista completa. la lista La completa. lista completa. Ahí está más claro. Ahí está Ujú. más claro. Por eso la modificaron en su Ujú. momento. Porque está el logo del partido, el nombre, creo, Ujú. bueno, y la lista completa. Entonces ahí está más claro. Ahora, digo, en cuanto a simpleza, vos tenés que querer votar esto, y mucha gente vota a veces Ujú. a la lista completa, pero también después vota a un diputado porque le gusta, Ujú. y ese voto queda anulado. Claro. Entonces, digo, simpleza no es. Y el costo no es válida ese argumento. La verdad, no hay argumento serio más que uno. Esto le conviene a quien lo propone. Claro, apoyaron. Oscar, bueno, eso es otra cuestión, porque, a ver, eh, hoy, y lo sabés, sos un hombre, bueno, o sea, incluso, por supuesto, muchísimo más que cualquiera de nosotros, No crees. por tus años en la política, por entender la política, por haber estado, lo decías recién, en contacto con todos los gobernadores, más allá, incluso hoy está, no sé cuántas veces te tocó hablar con Puyaro, si te tocó, o si te No, llamaron. cuando yo estaba en el gobierno, Ajá. obviamente, y él era Pero ministro, ahora, sí, pero ahora no. no, bueno. Pero sí hablaste con Lifchi, Bonfatti, Wiener, Obey en su Obvio, gobierno. obvio. En su gobierno. Bueno, lo que yo hablaba al principio, hoy es muy, lamentablemente, yo, bueno, podríamos decir autoritaria, no sé la forma, pero digo, hoy está esta cuestión para muchos diputados, lamentablemente, de que no pueden ni siquiera hacer comentarios ya públicos, bueno, de la propia interna del gobierno. Porque si se entera el gobernador de su mesa chica, seguramente tiene una penalidad de algo. O no le dan, no le sacan su proyecto, o no le mandan tal fondo a lo que está su pedido, etcétera, etcétera. Eh, Pero, sí. pero, hay incluso gente del oficialismo que dice, esto va a ser, si se llegaría a dar, hay que ver si sea, yo creo que va a estar complicado. Ahora hay un punto, para mí esclarecedor de algo, una pregunta que lo voy a dejar para el final, en cuanto a si se puede dar o no, pero digo, una cuestión muy de arriba hacia abajo, una vertical, porque la campaña va a ser solo para el gobernador. Porque ahí va a estar el efecto arrastre. Y el arrastre que, ojo, me lo decía esta persona, porque tienen esa idea también de un efecto arrastre de puyar hacia Así es. abajo. Ahora, también puede haber arrastre negativo, Sí. tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Porque vamos a suponer, hay senadores de Unidos o del peronismo y donde tienen los departamentos incendiados. Tienen departamentos muy enojados. Entonces, vamos a tomar Unidos. ¿Qué No te pasa? extrañe que terminen sacando los senadores. Ujú. Porque los senadores también pueden decir, no me vengan a mí con el arrastre de arriba para abajo, ¿no? Exactamente. Exactamente. En Claro. alguna de las propuestas, no me acuerdo cuál, La del partido son tres, 1. La del partido son 1 tres son tres ahí, boletas. tres Ujú. Sí, boletas. sí, sí. Entonces, vamos a ver cómo sale todo esto, ¿no? ¿Qué me querías decir? Sí. No, pero retomando lo que vos decías, Sí. esa verticalidad, ese Ujú. verticalismo, yo le llamo, hay mensajes disciplinadores. Ujú. Ojo con lo que vos decís porque te va a ir mal. Y este es el mensaje Sí, sí, sí. a los medios de comunicación, Ujú. a la oposición y a los propios, pero también a la justicia. Hay una cosa para mí gravísima que se dio ayer en la Cámara de Diputados. Ujú. Vos viste ustedes vieron que una jueza declaró nulo un procedimiento de allanamiento porque decía, mire, esto no es flagrancia, Ujú. es inconstitucional, bueno, impecable para Ujú. mí. Ujú. Lo que dijo la vocera del gobernador, Ujú. dijo,
Si no te gusta, si son tan buenos, llévatelo a tu casa. Una cosa así. Con lo cual, la presión del Poder Ejecutivo hacia una jueza, Ujú. no el Poder Ejecutivo, a una jueza. Y ayer se presentó en la Cámara de Diputados, mientras se presentaban los proyectos de reforma, porque yo lo vi, Ujú. estuve Ujú. viéndolo, uno que presenta un proyecto para estudiar la conducta de la jueza para eventualmente hacerle un jury o un... Pero, muchachos, si no le gusta un fallo, o si al gobierno tiene mecanismo, apelarlo Claro. y poder llegar hasta la corte. Pero una cosa es que vos sigas los procedimientos legítimos que vos tenés, recusaciones, en su caso, revocatoria, meter recursos, apelar. Y otra cosa es decir, no me gustó este fallo y yo te voy a disciplinar a vos y a todos los jueces que, ojo, que no vaya por el lado que el gobierno quiere. Claro. Entonces es muy grave Muy grave. esto. Bueno, algo ya venía pasando con los fiscales, ¿no? Porque algo venía pasando. Ya venía Una algo. cosa es la disciplina Ujú. y otra cosa los recursos. Cuando uno no está de acuerdo con un fallo, no tiene que juzgar, salvo que sea excepcionalmente una cosa muy grosera, que sea una cuestión que vaya con un abuso de poder, que sea una cosa inconstitucional muy grave, sino cada vez que un juez falla y alguien no está de acuerdo, un gobierno, un intendente, lo que sea, no está de acuerdo, lo quiere sacar. Claro. Es decir, no tiene que, no. Control no es disciplinamiento. Esto es lo que quiero decir. Y me Totalmente. parece que esto se da a lo que vos decías, Ujú. en todos los ámbitos políticos, judiciales, de medios de comunicación. Bueno, muchachos, serenidad, estamos en democracia, no estamos en el Yo a Estado esta de Derecho. altura te digo que soy bastante negativo en las formas de que cambien las formas. Me parece que la única manera que va a cambiar es con el voto. Me parece que hoy yo lo veo de esta forma. De la única manera que cambia esto es con el voto en contra. Porque hay una manera presentada y, a ver, no lo digo solamente yo, hoy soy el interlocutor, pero desde que arrancó el 23 de diciembre, el 10 de diciembre de 2023, a esta parte, cómo se vinieron desarrollando las transformaciones que, ojo, eran necesarias y me parece bárbaro que se transforme, que se ayorne la política, la justicia, las leyes a lo que pasa hoy, porque en algunos casos eran leyes muy viejas. Ahora, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la forma? Digo, porque recordemos que yo la verdad, para atrás no recuerdo, quizás Oscar vos me ayuda, pero que rompa una puerta, que no dejen entrar a la Casa del Pueblo a discutir, a debatir, a los sindicatos, a organizaciones, que le cierre la puerta, que ese día, yo me acuerdo de la reforma previsional, estoy hablando, Sí, sí. ese día estaba totalmente, era un espacio de guerra en los alrededores, con todo con policía, gendarmería, etcétera, etcétera. Digo, hay una forma, te están planteando una manera de hacer política que hoy yo creo que si no lo combaten con la legislatura, que es y yo la verdad que digo, hay que ir por los votos. Me parece que hay que ir por los votos. Hablando de voto, hay algunos proyectos que dejan abierta la puerta para el voto Pues electrónico. claro. ¿Cómo ve esto? Bueno, yo lo veo muy grave a esto, porque, a ver, no dice expresamente que se propicia el voto electrónico. Lo que se dice es que, como ocurre en otros lugares también, que incorpora o puede incorporar tecnología en el proceso electoral. Hay que preguntarse en qué lugar del proceso electoral uno incorpora tecnología. Claro. ¿Por qué? Porque si vos incorporás tecnología en el registro de electores, en la capacitación, en el tema de los partidos políticos que tienen que presentar, no hay problema. Ujú. El tema es cuando vos ponés una máquina, tecnología, en la emisión del voto. Es decir, Claro. cuando vos votás con una máquina, no con el sobre o con la papeleta de la boleta única de papel. Y tampoco contar los votos.
transmitirlo sí, porque hoy se hace. Viste que hoy, esto lo habíamos hecho nosotros, ¿no? De la escuela se transmite directamente, electrónicamente, por supuesto con los soportes para el fiscal, para el presidente Mesa, etcétera, a los centros de cómputo, porque esto acelera. Acelera. Antes Antes no era el fax. el El fax, fax. con lo que significaba. Entonces, ahora en la emisión y en el conteo de los votos, no. Y uno de los proyectos, el de diputados del justicialismo, dice que puede incorporarse también en la emisión del voto. Y el voto electrónico o boleta única electrónica es lo mismo, que con distinto nombre, pero es lo mismo, porque en la emisión del voto tenés una máquina. Claro. Y quien cuenta es una máquina. Como es lo de la vaca, es una vaca, ¿no? Claro, Bueno, exacto. entonces, digo, el voto electrónico en el mundo está en retroceso. En Alemania, en Holanda, bueno, en Alemania lo declararon inconstitucional. En Europa en general, todos los sistemas son boleta única de papel. Claro. En Estados Unidos, que hay algunos estados que lo tienen, cada vez son menos los que lo tienen. Y en Latinoamérica, salvo México, salvo Venezuela y Brasil, que funciona bien, pero algunas cosas pasaron ahí. También. En Venezuela lo mismo. Todos los demás países de Latinoamérica tienen boleta única de papel, salvo Uruguay, que tenía la boleta partidaria como teníamos nosotros. Es decir que, ¿y por qué? Porque fundamentalmente hay problemas o hay riesgos con el secreto del voto, que se sepa que vos votás, con la integridad del voto, es decir, que alguien pueda hackear esto y hacerte votar a quien vos no querés. ¿Vos te acordás en la última elección en Cava? Cuando Patricia Bullrich estaba diciendo y salió enojada, tuvo 15 minutos porque el que ella quería votar a uno y votaba y le salía a otro. Bueno, si esto le pasa a un ciudadano común, es probable que diga más, sí, yo voto lo que sea, lo que me dice la máquina, digamos. Entonces, incorporar tecnología sí, pero no en cualquier lugar. Y yo creo que el voto electrónico no es un avance, sino un retroceso. No creo que avance por ahora en la provincia de Santa Fe, ¿no? Pero se deja abierta una posibilidad que creo que no hay que dejar. Totalmente. Bueno, el tema de los órganos de reemplazar este tribunal, como se viene ahora, Sí. con el tribunal electoral, con un, bueno, podemos llamarlo de distintas formas, pero un órgano autónomo. Ahí también hay una Está un ensalada. tema ahí, porque estamos hablando de que quieren, señalo, quieren hacer un jury, quieren meterle el dedo en una jueza. A ver, esto también. Sí, ahí yo he propuesto, lo he hecho en la convención reformadora, cuando estuvimos, yo hice una propuesta, que es la que en general van, por ejemplo, Chubut va en ese sentido, Cava fue en ese sentido, es decir, que separar lo que es la jurisdicción electoral, la Constitución de Santa Fe lo dice medio confuso, pero lo dice, separar lo que sería la jurisdicción contenciosa, ahí sí es justicia, de lo administrativo electoral, que eso lo puede hacer tranquilamente una secretaría electoral que dependa del Poder Ejecutivo, por ejemplo. En Cava depende del Poder Ejecutivo, en Chubut, que está Tulio, Alejandro Tulio, depende de la legislatura, la parte administrativa. Después está la parte judicial, que la tienen que hacer los jueces. ¿Qué decimos? Muchos. Ese tribunal tiene que ser, o ese juez, según los casos, tiene que ser una persona especializada en derecho electoral. Claro. Si vos te presentás a un concurso en familia, vos presentás antecedentes de familia. Si va a comercial, de comercial. Si va de penal, penal. El único lugar donde parece que lo contencioso administrativo, que es donde lo quieren llevar, bueno, el único lugar donde el juez no tiene que ser especializado en derecho electoral y constitucional es en el electoral. Pero caramba, ¿y cuál es la razón? A mí me dieron una que me impactó. A ver. Me dijeron, pero es un cargo más. Vamos a crear en todos los lugares del mundo donde los cargos electorales funcionan, claro, hay recursos humanos, hay recursos financieros.
porque hay que controlar y todo. Ahora yo digo, no van a querer crear un cargo de juez electoral con la importancia que tiene para la democracia, pero sí pueden crear, como crearon, 2 jueces para perseguir trapitos. Trapito. La verdad, muchachos, pues sean más serios. Sí, 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 sí. Sí, te estaba por dar el mismo ejemplo, ¿no? Realmente estamos. Pero de todas formas, está bien que No, haya un órgano yo creo que autónomo. sí, esto, ¿sabes por qué? Porque este esquema que tenemos nosotros Ujú, había que cambiarlo. ujú. Vos sabés, ¿cómo era? Era un tribunal electoral donde el presidente de ese tribunal era el presidente de De la la corte. corte, que todos los años cambiaba y cambiaban distintas posiciones. Ujú. Después había uno de Camarita Rosario y otro de Santa Fe. Entonces, cambiaba de posiciones. El ejemplo fue el tema de la banca de De Giustiniani. Justiniani. El tribunal dijo una cosa y la corte dijo otra, aunque el mismo sea que se tuvo que excusar arriba. Es decir, este sistema no iba. Ujú. Y el secretario electoral, que lo nombra el Poder Ejecutivo, cumple funciones como secretario electoral de la Corte o del Tribunal Electoral, mejor Ujú. dicho, con lo cual tiene una doble función y pertenencia. Por eso hay que dividir Claro. lo que es jurisdiccional, la justicia electoral, de la administración electoral. Para mí, con un sistema de un tribunal independiente, permanente y especializado, cuyo presidente de eso se haga por concurso, que gane el que tenga expertise en el tema derecho Derecho electoral y electoral. constitucional. Oscar, hay un tema que lo dejé para lo último porque va a ser seguramente hoy todo el mundo va a estar con los proyectos, contando, bueno, este tiene esto, los umbrales, la boleta única, pero para que todo eso llegue a ponerse en práctica, primero tiene que pasar por la legislatura. Sí. Hasta acá hay un proyecto en el Senado. Yo la verdad, y esto voy a pecar de mal informante en este caso, porque no sé si se presentó, yo tenía entendido que se iba a presentar el radicalismo en el Senado, también un proyecto espejo con el de diputados. No sé si se presentó o no, probablemente lo Dijeron hayan hecho. eso. Dijeron eso. Dijeron. Lo que sí, hasta hoy, lo que yo tengo entendido, hay uno en el Senado, que es de los senadores peronistas, 4 en diputados, que es los diputados peronistas de Perotti, a Perotti ver, más sí, más Rabia Rabia y De y Ponti. De Ponti. Tenemos el del radicalismo, el del socialismo, 5 hay. El de uno, El de el del uno. partido uno y el del FAS. Así. Son 5 en diputados. Ahora digo yo, hay una cuestión porque esto va a ser importante por las dudas. Porque, a ver, va a ser muy complicado el debate. Pero digo, es importante el tema de la Cámara de Origen, porque hasta acá se presentaron estos proyectos. Pero el Ejecutivo es como que No quiere no, intervenir. claro, no quiere intervenir hasta que, bueno, No, interviene. El que interviene. proyecto del radicalismo es de Es de Puyaro, Puyaro, por obvio, supuesto. obvio. Ahora, ¿cómo es este tema? Porque digo, va a haber ahí una cuestión de idas y vueltas, puede haber. Lo ideal sería que se pongan todos de acuerdo y haya una mayoría importante, Sí, pero va a estar complicado. va a estar complicado. Pero yo creo que va a costar, Ujú, pero van a llegar a algún acuerdo ujú, en general. Y si llegan a un acuerdo, puede ser una cosa parecida a lo que fue la Convención Reformadora. ¿Vos te acordás que en la Convención Reformadora Unidos también presentó 3 o 4 proyectos? ujú, Socialismo presentó el propio, radicalismo, el PRO. ujú. Hasta ahora el PRO parece que no. Decía, hasta ayer teníamos que ir a presentar. Pero Bueno, por eso. ojo porque hablando de eso, va a haber probablemente uno del PRO y Silvia Malfesi le dijo a Sí, una la colega de escuché. nuestro, de nuestro, de uno de los medios de trabajo que probablemente presentaban ellos. Probablemente eso, que lo iba a estudiar en las Ujú. vacaciones. Bueno, pero digo, yo creo que puede pasar algo Ujú, parecido, que Unidos finalmente acuerde entre sí y acuerde con el proyecto de diputados ujú, del peronismo, que es el más parecido al del radicalismo. ujú, Yo diría que el del Senado es diferente. Por ejemplo, la boleta única es por categoría ujú. en el Senado. Claro, ahí eleva al 5 Ahí y va a en el ser, de diputado eleva al 3,5%. Por 3,5. eso digo
que ahí pueden decir, bueno, entre 3,5 y 4. 4. No sé, lo cierto, no sé qué va a ser el socialismo. Porque acá hay otro problema político. Sí. Cuando vos haces esto de la cuestión arrastre, que por otra parte es una lista sábana horizontal. Yo los he escuchado a los que ahora proponen esto, despotricar durante años contra la boleta sábana horizontal. La boleta, bueno, ahora han hecho eso. ¿Por qué? Porque esto que decía, se supone que el gobernador arrastra a las demás categorías inferiores. Ahora, el problema es que también arrastra internamente. ¿Qué pasa en Unidos? El gobernador va a tener la lapicera total. Y si no hace la interna, hacésela al gobernador. Entonces, coincido, hay un problema ahí, pero no tanto entre partidos, sino también el primero es dentro de Unidos. Claro, sí. Lo mismo que el intendente, porque el intendente va con los concejales. En la interna de las intendencias, no solamente Rosario, el intendente es el que lleva su lista y hacerle la lista en contra dentro de esa alianza al intendente. Entonces, me parece que el primer punto va a ser acordar en Unidos. Que va a ser el más difícil. El más difícil. Por ejemplo, la postura, y ya lo cuento, algo que me anticipo a algo que iba a decir, la postura de Hapkin y sus legisladores. Hombre que hizo que creó la boleta única. Pero además de por categoría. Claro. Él fue al Congreso de la Nación para decir la bondad de ese sistema, del sistema por categoría. Calculo que sus legisladores van a votar en contra de... Sí, tiene uno en la legislatura. No, 2. Seiza y... en el Senado, 1 y 1. 1 y 1. 1 y 1, exacto. 1 y 1. Pero en diputado tiene 1 también. Bueno, no sé por qué no han hablado de ese tema. Y tampoco han presentado proyectos. No. Entonces, bueno, los discursos después los archivos quedan. Sí, quedan. ¿No? Entonces, bueno, hay que verlo. Cierro con esto, Oscar. ¿Qué de todo lo que hablamos, y probablemente si tenés alguna otra cuestión, me gustaría que la cuentes, la digas, que no hemos charlado, pero qué es lo que más te preocupa de todo esto? De todo lo que hablamos. Me preocupa estas 2 modificaciones que hicieron, y hay una tercera, que es que la candidatura a gobernador, los partidos, todos, porque antes, ¿cómo era? Vos podías presentar candidaturas a diputado provincial sin necesitar de presentar a gobernador. Ahora obliga al que presenta candidatura a diputado, presenta a gobernador, y el que presenta concejales tiene que presentar a intendente. La verdad no sé por qué, otra vez, sí, no es necesario, digamos, ¿no? Vos podés dejar librado la candidatura a gobernador a tu gente a que vote a el sector que quiere, y vos votás a los diputados. Entonces, otro elemento más que sirve a esa hegemonía que se quiere pretender. Entonces, a mí me parece que vamos a modificar lo que funciona bien en Santa Fe. Este es el problema. Vamos a modificar la boleta única que funciona bien en Santa Fe. No hay ninguna razón de valedera para modificarla. Se va a modificar los pisos electorales y va a quedar gente sin representación, y vamos a seguir con el tema de la poca participación, cuando hay que hacer todo lo contrario, hay que incentivar la democracia, no dejar gente afuera de la democracia. Entonces, más allá de aspectos técnicos, me parece que hay un mensaje político que no me gusta, que no está bien, que yo no creí que algunas fuerzas políticas iban a terminar planteando estas cosas, porque siempre se le adjudicó esto al peronismo. Claro, a la picardía del peronismo, que quieren llevar, que la boleta que arrastre. Todas estas cosas aparecen ahora todas juntas. Entonces, estas son mis preocupaciones principales, más allá de aspectos técnicos. Yo creo que hay que quitar a este gobernador y a todos este derecho que tienen las provincias y los gobernadores de provincia de que puedan poner la fecha de las elecciones. Hay que fijar una fecha única, como es en la Nación. En octubre. ¿Fecha única pegada a la nacional o...? No,
porque no podemos, porque esto por la Constitución, Ujú. que quedó igual, los plazos no coinciden con los de Nación. Ujú. Sí en las municipales pueden ser, pero en las provinciales no. Entonces, dentro de esos plazos, una fecha fija para las elecciones generales y primarias también, por lo menos por las generales, que es lo importante. Sí. Después, yo agregaría el debate público, Ujú. no como quieren sacarlo en la Nación, el debate de gobernadores. Bueno, ahí está el proyecto del perotismo, lo pone Y el dos del, de... y el del FAS Y el del también. FAS, y el del FAS. Y No también leí el del FAS, te digo la verdad no, todavía, ahora le voy a preguntar a... el FRAS sí, ahí tuve alguna intromisión, intermisión. Está bien, está bien. porque tuve algunas cuestiones que me han Te consultaba. preguntado y asesorado. También, y ahí también se hace, igual que en diputados del peronismo, la observación electoral. Ujú. Que haya observadores, no solamente, por supuesto, políticos, pero quiero de los controles, los fiscales, etcétera, sino observadores de la sociedad civil, Ujú. las organizaciones no gubernamentales. Como hay en la Nación, hay un registro de organizaciones. Ujú. Por ejemplo, el Observatorio Electoral de la Facultad de Ciencia Política de la Claro. Universidad de Rosario. Es decir, brindar eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen que dar informes y esos informes sirven para mejorar el sistema. Claro. Entonces digo, todas estas cosas debemos hacerlas. Debe haber consultorías, y esto también el FAS lo dice, consultorías dentro del proceso de los partidos políticos para que las decisiones se tomen, son temas muy sensibles políticamente, que se tomen con el mayor consenso posible. Es decir, hay cuestiones para mejorar, algunas creo que van a salir Sí. finalmente, Ujú. pero el problema está en estos núcleos En- que nosotros estuvimos hablando hoy. incluso hay una cosa que me sorprendió porque se sigue insistiendo con las vedas Sí, electorales sí. como en la prehistoria, cuando hoy ya hay una idea distinta, No, pero incluso en las vedas de los medios. esta de no poder beber la noche Pero anterior, claro, es ridículo. sí, es ridículo, es muy ridículo. Hasta las 8 de la noche, después las 12 horas antes. La verdad, no tiene Sí. sentido. Y la de los medios también, cuando se prohíbe y están las redes sociales, no está regulado el streaming. Claro. Por ejemplo, nosotros acá Ahí pueden. estamos habilitados, así que vamos a tener seguramente. Hay que verlo. Y sí, el sábado a la tarde vamos a hacerlo. Bueno, nada, después hay una cuestión de coherencia, de que si uno lo pueden hacer, pero si uno está dentro de un sistema no va a ir a romper esa cuestión. Gracias, Oscar. La verdad que No, un gusto, como siempre, charlar con vos. gracias. Y la verdad, lo vi con mucho beneplácito el libro sobre la tuyo. ¿Tuvimos más o menos la altura o...? Claro que sí, porque además lo tomaste de otra manera, Sí. de cuestiones que ocurrieron allí, que son atractivas para la ciudadanía. Así que yo te confieso, lo tengo ahí y lo compré. Buenísimo. Muchas gracias por Gracias a la ustedes. visita. Oscar Orlando charlando con nosotros, bueno, y también tener su palabra es importante para aclararnos también algunas cuestiones de dudas que vamos teniendo desde estos micrófonos. Breve corte, brevísimo corte.